paciencia. Ok, entonces me confirman si se está viendo mi pantalla para poder iniciar. Ok, se ve la pantalla. Bien, continuamos. Ok. Muy buenas noches con todos. Iniciamos con la clase número 3 de primeros auxilios. Ya me conocen. Soy la magíster Sonia Negreiros. El día de hoy vamos a comentar sobre el módulo número 3. Ya habíamos hablado sobre el módulo 1, sobre los fundamentos y los conceptos importantes que debemos manejar, que es un accidente, que es una urgencia, que es una emergencia. Hemos visto el método PAS, que es lo que las primeras acciones que tenemos que tener como socorristas: proteger, alertar y socorrer, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar un poco más ahora sobre el tema de la evaluación primaria y secundaria. Y hace unos días vimos sobre el tema de los aspectos éticos legales también. Recordando un poquito, tenemos leyes, normas que nos regulan a nosotros para poder nosotros hacer un ejercicio adecuado del poder socorrer a una persona. No podemos indirectamente poder hacer alguna ayuda o prestar ayuda sin que nosotros entendamos la responsabilidad de lo que significa que podamos agravar su situación, ¿no? Entonces, el tema ético es muy importante, que lo tengamos en cuenta. No podemos violar la privacidad de la persona accidentada, porque encontrándose en una situación vulnerable, pues no nos da el consentimiento de poder hacer la toma de fotos, el video y todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el módulo número 3, que es anatomía básica y lo que son signos vitales, ¿correcto? Entonces, empezamos con lo que es la anatomía, ¿no? La anatomía humana la tenemos que conocer no solamente las personas, pues, de la carrera de Ciencias de la Salud, sino en general todas las personas, ¿no? En forma general, ¿no? Donde está, pues, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo. Todo eso lo vamos a tocar ahora en forma muy general para que tengan un concepto bastante importante de hacia dónde van a actuar y cómo hacer este tema de reporte al momento de hacer la alerta, ¿no? En qué situación se encuentra la lesión, poder hacer ese informe a las personas que puedan socorrer mediante una ambulancia. Entonces, la importancia de la anatomía, como indico acá, es permitir conocer la estructura del cuerpo humano, cuáles son las funciones, cómo actúa, cómo actuamos ante una vulneración de la fisiología normal. Entonces, es importante para nosotros tener en cuenta para poder prestar esos primeros auxilios. La anatomía general, vemos, por ejemplo, del sistema digestivo. Empezamos con el sistema digestivo, que inicia pues desde la boca. Principalmente aquí he detallado la zona abdominal. ¿Por qué? Porque generalmente las lesiones se pueden producir a nivel de zonas específicas, donde nosotros vamos a tratar de evidenciar cuáles son los órganos directamente relacionados con cada una de las zonas, ¿no? Entonces, dentro del sistema digestivo, para nosotros poder hacer un informe más preciso a las personas que estamos comunicándonos, sea la ambulancia, los paramédicos, tenemos que identificar, ¿no? Nos encontramos en el número 1, acá lo detallo, que es el hipocondrio derecho. Básicamente vamos a encontrar la zona del hígado. En el epigastro tenemos pues la zona del estómago. En el hipocondrio izquierdo, que es la zona número 3, vamos a encontrar el vaso. En el número 4 es el flanco derecho, donde se encuentra el intestino ascendente.
En el mesogastro o en la zona umbilical tenemos pues al intestino delgado, tenemos al colon transverso. En la zona número 6, que vendría a ser el flanco izquierdo, también tenemos al colon descendente, ¿no? Y parte del sigmoides. La zona 7, 8 y 9 es la parte inguinal que se conoce como la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogástrico. Entonces, en esta zona generalmente, dependiendo del sexo masculino o femenino, podemos encontrar los órganos sexuales, ¿no? Entonces, al informar nosotros, tenemos que hacer una valoración rápida de en cuál de los niveles nos encontramos, ¿no? Podemos decir, tiene una herida de bala a nivel del hipogastro o a nivel del flanco izquierdo, ¿no? Para que más o menos la persona pueda orientarse qué órganos pueden estar comprometidos con esa zona. ¿Correcto? Básicamente aquí se valora pues todos los órganos, ¿no? Acá en la parte del hígado, la vesícula, en la zona derecha, y así todos los órganos que he venido detallando. ¿Para qué es importante conocer esta información, no? ¿Qué cosa a nosotros como socorristas nos va a hacer presumir que exista una alteración a ese nivel? Si no presentamos nosotros visualmente alguna evidencia, de hemorragia o herida o contusión a esa zona y tiene pues un traumatismo interno, lo que podemos nosotros hacer la valoración es mediante las preguntas, ¿no? El paciente presenta dolor, sí, presentó dolor, ¿a qué nivel? Arriba, abajo, nos va a señalar a qué nivel le duele la parte abdominal y hacemos pues la identificación de la zona. Va a presentar náuseas, vómitos, vemos si es que está comprometido en la zona del epigastro, para ver que no haya pues vómitos o haya algún contenido diferente que no sea la alimentación, puede ser que sea sangre, puede ser que sea bilis, ¿no? Entonces hay que hacer esa valoración, ¿no? Vamos a ver si es que hay una distensión abdominal, si el abdomen se encuentra endurecido, se encuentra moreteado. Vamos a hacer esa evaluación de la zona abdominal, ¿no? Entonces, incluso dentro de los procesos de las urgencias, podemos nosotros también inicialmente poder evaluar los signos del apendicitis, ¿no? O algún problema que haya tenido que no sean, pues, una sintomatología clínica, ¿no? Sino que sea una sintomatología traumática o una sintomatología de emergencia por algún tipo de accidente, que es donde nosotros podemos intervenir como socorristas, ¿no? Más no en un diagnóstico de por sí clínico, ¿no? Que le corresponde, pues, a los profesionales del área. El otro sistema importante para nosotros conocer es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Entonces, ¿qué situaciones o cómo conocemos el sistema respiratorio? Principalmente nace o inicia desde las fosas nasales, por la tráquea, por los bronquios y luego hacia los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué función se da a este nivel? El tema del intercambio gaseoso, ¿no? La liberación del CO2 y la oxigenación de todos los tejidos y las células de nuestro cuerpo. ¿Qué problemas puede ocasionar a este nivel del sistema respiratorio? Problemas, por ejemplo, de asfixia, con el atragantamiento también de algún objeto a nivel de la tráquea, produce pues también una asfixia por cuerpo extraño que le llamamos, ¿no? Pues se puede producir también una crisis asmática, ¿no? Cuando el paciente se obstruye las vías, los alvéolos se encuentran en vasoconstricción y esto dificulta la respiración normal del paciente y hace como si sintiera signos de ahogo. Entonces, esa es una crisis asmática. Hay que pues tratar de tranquilizar al paciente para poder tomar las medidas y generalmente estas personas manejan su inhalador en el bolsillo y poder socorrerlo y darle pues lo que necesita en ese momento, ¿no? ¿Cuándo más se afecta este órgano? En procesos de reacciones adversas. Las reacciones adversas puede ser pues no solamente a medicamentos, puede ser a sustancias químicas, puede ser alimentos y todo ello, ¿no? Entonces,
Otro proceso que puede afectar en esta zona son los traumatismos torácicos, ¿no? Una herida punzocortante, una herida de bala, ¿no? Entonces tenemos que valorar en qué localización se encuentra, ¿no? Si es a nivel del pecho, está hacia la derecha, izquierda, a nivel de la espalda, hacia dónde está el traumatismo que ha ocasionado que el paciente pueda tener una afectación en el sistema respiratorio. Y bueno, lo que frecuentemente vemos pues son los paros respiratorios, ¿no? Que también se encuentra en la zona torácica, en el intermedio de los dos pulmones. Vemos acá el sistema vascular. La principal función del corazón es pues el impulso de la sangre que lleva pues a todos los tejidos. Esto le llamamos pues como el bombeo, ¿no? La frecuencia cardíaca que hace en cada contracción y dilatación, que se conoce pues como sístole y diástole al momento de la relajación. Es la principal función del corazón, ¿no? Es como una bomba que hace el flujo de la sangre llegue a todos los tejidos, ¿no? Y ahí se genera pues el intercambio de la sangre venosa que va hacia el pulmón y sale de la arteria aorta, la sangre pues oxigenada del pulmón, y esto es distribuida a todo el organismo, ¿no? Entonces, importante conocer la estructura del corazón, porque al momento de nosotros hacer la reanimación cardiopulmonar, nuestras manos van a ser como si fuera que nosotros le estuviéramos haciendo un masaje directo al corazón para cumplir esa función. El corazón constantemente está en contracción, dilatación y contracción. Entonces, nosotros al momento de hacer la reanimación cardiopulmonar, tenemos que hacerlo con una frecuencia rítmica, con una intensidad balanceada, no fuerte, no despacio, no profundo, ¿no? Eso depende de la condición del paciente también, con qué fuerza lo vamos a hacer, en qué posición lo vamos a hacer. Es importante por eso nosotros conocer, ¿no? La posición del corazón, a qué nivel se encuentra y cuál es su funcionamiento. Los principales signos que podemos nosotros hacer la valoración en el sistema cardiovascular es para nosotros poder identificar el shock, el paro cardíaco, alguna hemorragia grave o algún problema genético o cardíaco que tenga la persona, ¿no? Pero ¿cómo valoramos estos aspectos? ¿Cómo nosotros identificamos que el corazón está trabajando adecuadamente? Mediante la valoración del pulso, mediante la coloración de la piel, la temperatura, la humedad, el llenado capilar. ¿Cómo evaluamos el llenado capilar? Con la coloración de la piel, la coloración de los dedos, que es la más frecuente, el nivel de conciencia también. ¿Por qué? Porque al no tener una oxigenación adecuada, que el corazón no está bombeando adecuadamente o se ha paralizado en su funcionamiento, no va a llegar sangre al cerebro y a otros tejidos, y esto puede llevar pues que la persona pueda perder la conciencia o pueda desmayarse, ¿no? Y otra valoración para saber si estamos en la zona torácica es pues el dolor torácico, ¿no? El sistema circulatorio. El sistema circulatorio, bueno, está bastante relacionado con el tema cardíaco. Y acá podemos detectar problemas principalmente como el shock hipovolémico, que es cuando el paciente ha sufrido un accidente, un traumatismo, y el paciente empieza a perder demasiada sangre. Entonces el paciente puede caer su presión. ¿Por qué? Porque el corazón ya no está bombeando la sangre suficiente, y esto lo que provoca es un shock hipovolémico. ¿Por qué? Por pérdida de líquidos, en este caso el volumen sanguíneo, ¿no? Tenemos un shock cardiogénico, ¿no? Que ahí tiene que ver con el tema de la frecuencia rítmica del corazón. Es decir, el corazón presenta un problema de falla cardíaca donde hace que el corazón se detenga, y esto puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Un shock anafiláctico, donde también pues de una reacción adversa o una reacción alérgica puede llegar pues también a comprometer el sistema cardiovascular, y esto provocar un shock anafiláctico, ¿no?
y que también puede llevar a lo que es la parada cardiorrespiratoria o el paro cardíaco. Vamos a valorar en base a este conocimiento básico de la anatomía, vamos a hacer la valoración de los signos vitales. Los signos vitales básicos que nosotros tenemos que conocer al momento de poder intervenir en una emergencia, ¿no? Primero, el nivel de conciencia. Ya hemos pasado por el PAS, que es primero hemos protegido al paciente, hemos alertado a las instancias correspondientes y ahora vamos a socorrer al paciente. La primera impresión que yo tengo que tener al momento de acercarme al paciente es evaluar si está consciente, ¿correcto? Evaluar si la persona está consciente. Para eso existen parámetros de cómo realizarlo, lo vamos a detallar seguidamente. La otra valoración que tengo que hacer inmediatamente es la respiración. Tengo que ver si el paciente está respirando. Esté o no esté consciente, tengo que evaluar la respiración. Y acto seguido tengo que evaluar también el pulso para ver el tema de del gasto cardíaco. Si está funcionando el corazón o se ha producido, esto se hace la valoración mediante el pulso. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, iniciamos con el tema de la conciencia. ¿Cómo nosotros determinamos si el paciente se encuentra en una situación consciente para nosotros identificarle o darle luz buena a la primera parte que es la conciencia, ¿no? Hacemos las preguntas al paciente. Señor, ¿cómo se encuentra? ¿Te va a contestar o no te va a contestar? Entonces, una primera valoración verbal. Si el paciente te contesta, pero ¿de qué manera te contesta? Muchas veces con el traumatismo todavía están alertas, están despiertos porque en esos pocos segundos se libera pues adrenalina y hace que la conciencia todavía esté por unos minutos más. Sin embargo, en otras personas no ocurre esto, ¿no? Y ocurre también el aturdimiento. Entonces, hay que hacer la valoración de esa respuesta del paciente adecuadamente. Es una conciencia que nos va a poder dar mayores detalles del accidente o no. Entonces, hay que evaluar adecuadamente la conciencia del paciente, ¿no? Tenemos que evaluar si está realizando una respuesta motora, ¿no? Es decir, si es que también puede moverse, puede mover las manos, siente los pies, los dedos, siente que lo estoy tocando, ¿no? Entonces vamos a valorar esa situación. Se acercan al paciente, le preguntan, señor, ¿cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿No? ¿Dónde vive? Y mientras hacemos eso, tenemos que tocar al paciente, señor, ¿me siente la mano? Sí, ok. Hacemos las preguntas necesarias y hacemos la primera valoración sobre la conciencia. Un tema importante en este caso de la valoración de la conciencia es hacer la valoración de las pupilas. En el caso de que haya existido un trauma encefalocraneano, podemos hacer la valoración de las pupilas mediante pues una luz, en este caso pues con la linterna de nuestra cámara, ¿no? Podemos hacer la valoración y ponerlo directamente en el ojo del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar acá? Cuando hacemos la valoración de la luz directamente hacia el ojo del paciente, en situaciones normales se tiene que contraer, ¿correcto? Eso se llama miosis. Cuando nosotros retiramos o volvemos a poner la luz y el ojo permanece con las pupilas dilatadas, estamos en un síntoma de midriasis, que puede indicar que el paciente no está reaccionando a los impulsos de la luz. ¿Por qué? Porque probablemente haya tenido una alteración a nivel encefálico. Entonces, es una primera valoración en un traumatismo encefalocraneano para ver en qué circunstancias se encuentra el paciente, ¿no? Puede darse el caso de que las dos pupilas estén en la misma condición, se llama isocoria, o estén en condiciones diferentes, una dilatada y la otra contraída, que es la anisicoria, ¿correcto? Cuando está muy dilatada y no responde a los estímulos de luz, se llama midriasis. Cuando está muy contraída y tampoco responde a los signos de luz, se llama miosis.
¿correcto? En síntomas, en condiciones normales, la pupila tiene que dilatarse al momento de que está en la oscuridad y al momento de poner la luz se tiene que contraer. Esa es una circunstancia normal, ¿correcto? ¿Cómo hacemos esta valoración de la conciencia? Ese es el método, uno de los métodos que existe para poder hacer la valoración rápida del paciente en el caso de un accidente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la valoración sobre este método ABDI. Este método ABDI es, primero, la A de alertar. Hay que ver si la víctima, la persona que ha sido parte del incidente, se encuentra despierto. Nos puede hablar, nos puede contestar. Si el paciente se encuentra en una situación de desorientación, pero está alerta, entonces estamos haciendo un primer check para lo que es la alerta. Luego hacemos la siguiente valoración en el aspecto verbal. Si el paciente no se encuentra totalmente despierta, pero comprobamos si es capaz de responder a nuestra voz, es decir, está quizás con los ojos cerrados, está desorientado, pero sí responde a lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces estamos haciendo una segunda valoración sobre el aspecto verbal. El tercer aspecto para hacer la valoración es el aspecto del dolor. La víctima no es capaz de responder, no es capaz de escucharnos, de estar en alerta y le aplicamos algún estímulo doloroso simple, breve, en una zona donde no esté expuesta a la lesión para ver si es que el paciente responde, tiene algún movimiento, fuera de que esté pues no alerta y no nos responde, ¿no? Hacemos una tercera valoración que es sobre el dolor. Una cuarta y última valoración es el inconsciente, ¿no? Donde la persona pues no responde a ningún estímulo, no nos ve, no nos contesta, no nos habla y no tiene un estímulo de reacción ante alguna presión o peñisco que le hacemos al paciente, no tiene ninguna reacción. Entonces ya nos encontramos en el nivel I, que sería de inconsciente, porque el paciente dejó de responder a sus signos habituales y esto nosotros lo catalogamos como un periodo ya de inconsciencia, ¿no? El paciente está inconsciente. La segunda valoración de los signos vitales, importante, es la respiración. ¿Cómo nosotros identificamos la respiración del paciente? Primeramente, visualmente, nosotros podemos evidenciar el movimiento costal o el movimiento abdominal. El movimiento costal de la parrilla costal es cuando el paciente está haciendo una respiración pulmonar y la valoración abdominal si es que el paciente hace una respiración abdominal, ¿no? Entonces, hacemos una primera valoración visual sobre la respiración del paciente. Si no llegamos a evidenciar que el paciente esté haciendo ningún tipo de movimiento, ni costal, ni abdominal, nos acercamos a escuchar la respiración del paciente, ¿correcto? Esa es una segunda valoración, que es el método VOS, ¿no? Ver, oír y sentir. Y si tampoco podemos sentir la respiración, oír la respiración del paciente, tenemos que sentir. Acercándonos mucho más al paciente o quizás si tenemos a la mano un espejo pequeño, acercar al paciente para poder, si es que se empaña el espejo y hacer la valoración que el paciente se encuentra respirando, ¿correcto? Entonces, esta valoración es importante para nosotros mantener al paciente de una forma que ninguno de sus órganos, ninguno de sus tejidos se afecte con mayor gravedad, porque sabemos que mediante la respiración va a llegar oxígeno a los tejidos, pero si se corta la respiración, lo que va a ocurrir es de que inmediatamente puede producirse un paro cardiorrespiratorio por una ausencia de oxigenación en la sangre, por una falta de demanda que tiene el cuerpo para poder generar el bombeo adecuado y esto produzca en el paciente un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, la primera valoración, como se dijo, es la conciencia y seguido se hace la evaluación de la respiración. ¿Cuánto es la respiración normal en las personas adultas? De 10 a 15
respiraciones por cada minuto. Hacemos el conteo mientras nosotros estamos evaluando al paciente la conciencia, estamos evaluando su movimiento abdominal, estamos evaluando y haciendo el conteo. Si tenemos un reloj, hacemos la valoración con el reloj para poder hacer la medida de estos signos vitales, ¿no? El otro signo importante es el pulso. ¿Cómo hacemos la valoración del pulso? Recordemos que el pulso nos va a determinar el funcionamiento cardíaco, es decir, el pulso nos identifica que el corazón esté bombeando adecuadamente y esta sangre haga pues la presión en los vasos, y esta presión que ocurre en los vasos al momento del paso de la sangre se determina con una valoración del pulso. ¿Correcto? No podemos hacer la valoración de la presión arterial porque en ese momento probablemente no contemos con un tensiómetro o un estetoscopio para poder hacerlo directamente. Entonces tenemos que hacer la valoración mediante el pulso, que es, como le digo, el paso de la sangre por las arterias, ¿correcto? Y por las venas. ¿Por qué elegir uno u otro? Principalmente porque cuando nosotros hacemos una valoración del pulso, es muy adecuado y es recomendable hacerlo a nivel arterial, porque el bombeo de la sangre es con mayor intensidad y vamos a poder sentirlo y palparlo de una mejor manera. Generalmente a nivel venoso, como está en retorno, es más débil y en un accidente puede no llegar a sentirse, ¿correcto? Entonces, por eso les hacía la importancia de conocer un poco la anatomía. ¿Cuáles son, por ejemplo, las incidencias con las que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, pacientes muy pequeños, niños, donde no podemos nosotros tocar directamente las arterias en la carótida o a nivel de la muñeca. En estos pacientes de recién nacido, la primera valoración se hace pues a nivel inguinal, ¿no? Pacientes obesos de igual forma, ¿no? Identificar la arteria radial, humeral o la carótida. ¿Y qué nos va a indicar esto? Pues la valoración del ritmo cardíaco, la valoración que sea en forma constante, regular, como un reloj, y que tenga pues una frecuencia adecuada, ¿no? ¿Cuánto es esa frecuencia en condiciones normales? En un paciente adulto, las pulsaciones tienen que ser entre 70 y 80 pulsaciones por minuto, por minuto. En los pacientes ancianos es un poco menor porque el gasto cardíaco también es mucho menor. Y en los lactantes o en los niños es, por el contrario, mayor, ¿no? Porque el tema homeostásico en los niños están en crecimiento y la demanda cardíaca es mucho mayor. Entonces, por eso es que el latido del corazón es mayor y las pulsaciones también son más constantes, ¿no? De 80 hasta 100 por minuto, ¿no? En una persona adulta, si es que se tuviera de 100 a más, se considera una taquicardia, ¿no? O por el contrario, cuando está en menor ya es una bradicardia, ¿correcto? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos, ¿no? Si es que el pulso es regular, o sea, nosotros identificamos que el pulso es constante, como las manecillas de reloj, es constante. Nosotros podemos hacer la valoración que es por cuartos o es por medios, que se llama, por ejemplo, voy a hacer la valoración y voy a contar las pulsaciones en 30 segundos. En estos 30 segundos, si yo conté 30 pulsaciones en 30 segundos, entonces primero identifico que la pulsación es regular. Cuando la pulsación es regular, yo puedo hacer esta regla del medio, que sería 30 minutos. En 30 segundos, la valoración por minuto, su frecuencia, su pulso sería de 60 latidos por minuto, ¿correcto? Es decir, voy a hacer la valoración en 30 minutos y me correspondería la mitad de la valoración normal de las pulsaciones, ¿correcto? Es una fórmula siempre y cuando las valoraciones y
y la frecuencia del latido sea constante, ¿no? O sea, si tenemos un latido fuerte, luego más débil, entonces es una pulsación irregular, entonces en ese momento no vamos a poder hacer una valoración, sino la tenemos que contar durante 1 minuto para nosotros identificar exactamente cuántos latidos por minuto tiene el paciente, ¿no? Los principales puntos donde nosotros tenemos que hacer esta valoración en una persona adulta o en un niño mayor de los 10 años es la siguiente, ¿no? Primero es la arteria carótida, que la encontramos a nivel del cuello. Ahora digo, también tenemos la arteria radial y la arteria cubital, que está a nivel del brazo. Principalmente la arteria femoral en los niños es donde se hace mayor medida en este nivel de la arteria femoral, o poplitea, que es a nivel del pie, y el pedio también, ¿no? Son arterias principales para la toma del pulso en una persona pues inconsciente o una persona que se encuentra en un accidente, ¿no? Antes de pasar a esto, la valoración, la forma de hacer la medida del pulso. Tenemos que hacer la medida del pulso con los dedos medio e índice. No podemos hacer la valoración con el dedo pulgar, porque justamente en el dedo pulgar también tenemos nuestro propio latido, donde se siente con mayor fuerza que en los demás dedos. Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración del pulso con el dedo pulgar, podemos hacer falsamente tomar una medida que no le corresponde al paciente, porque podemos estar sintiendo nuestro propio pulso. Entonces, es adecuado siempre hacer la valoración, sea en el cuello, que es la carótida, o generalmente es detrás de la manzana de Adán que se tiene. Detrás de ahí, no es muy atrás, no es muy adelante, es detrás de la manzana de Adán. Ahí se encuentra la arteria carótida y es el latido más fuerte que se tiene para poder hacer la valoración o el conteo del pulso, ¿correcto? Lo segundo es pues la valoración radial o humeral, que siempre tenemos que hacerlo con los 2 dedos, el dedo medio y el dedo índice, ¿correcto? Todo esto hasta acá es la valoración primaria, ¿correcto? Hemos evaluado los signos vitales del paciente y luego ya hemos valorado la conciencia, hemos valorado la respiración y hemos valorado el tema cardíaco mediante el pulso. Después de hacer estas primeras valoraciones en el paciente, vamos a recién evaluar la evaluación secundaria. Recién vamos a nosotros a evidenciar las otras eventualidades que suceden en ese momento. Todo eso tratemos de hacerlo en menos de 2 o 3 minutos para que no podamos nosotros perder mucho tiempo al momento de socorrer al paciente. Como decía en la clase anterior, a veces por querer ayudar vamos directo a la herida y atendemos y podemos hacer un mal procedimiento, ¿no? Tendríamos que primero hacer la valoración del paciente, o sea, no voy a ir directo a taparle la herida sangrante, sino primero voy a estabilizar al paciente, voy a alejarlo de cualquier situación que agrave su vida, voy a llamar inmediatamente a los paramédicos y voy a hacer la asistencia al paciente. ¿Cómo? Evaluando su conciencia. Señor, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si usted tiene alguna condición sistémica, para yo saberlo, capaz el paciente tiene alguna enfermedad o el paciente sufre el corazón, ¿no? Entonces, hacer la valoración inmediata y no perder esos segundos de conciencia que puede tener el paciente. Es muy importante que esto lo hagamos en orden para que nosotros no perdamos esos segundos, esos minutos que el paciente puede brindarnos información muy importante para nosotros poder atenderlo adecuadamente. No se trata solamente de acudir y calmar la herida o presionar la herida, ¿no? O hacer directamente ese tipo de valoración, ¿correcto? Entonces, primero vamos a evaluar siempre la conciencia del paciente, la respiración y el pulso. ¿Correcto? Entonces, eso es importante que lo tengan presente.
Entonces, la evaluación secundaria ya viene a partir de qué partes del organismo vamos a venir evaluando, ¿correcto? Nosotros ya hicimos la valoración primaria, ya sabemos que el paciente está consciente, sabemos que el paciente tiene una respiración normal, tiene un pulso leve, pero está dentro de los valores normales, entonces vamos a poder hacer la examinación completa del paciente a nivel de la cabeza, vamos a evaluar si hay heridas, no hay heridas, ¿no? A nivel del cuello, del tórax, vamos a ver en dónde se encuentra la herida, vamos a identificar las zonas que ya hemos conocido, si es en la zona torácica, es en la zona abdominal, es en las extremidades, ¿no? Es en la cabeza, dónde es que se ha producido la lesión. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ser bien específicos al momento de nosotros hacer el llamado y dar el informe a las personas que van a venir a socorrer al paciente. Recordemos que es una primera instancia la que estamos nosotros conociendo en este taller sobre el tema de los primeros auxilios, ¿correcto? Nosotros no podemos realizar tratamientos más de lo que nos permite, pues, nuestras capacidades, ¿no? Por eso les hablaba de la importancia legal y ética que tenemos para poder nosotros ser socorristas, ¿no? Este cuadro es importante que ustedes lo puedan tener en consideración, es bastante importante que lo puedan entender. Tenemos acá pues la valoración primaria, donde habíamos dicho que es la conciencia del paciente, la respiración y el trabajo cardíaco mediante el pulso. Entonces, ¿qué valoramos acá? Primero, si el paciente está consciente. Si el paciente sí está consciente, ¿qué vamos a hacer? La técnica voz, que es ver, oír y sentir. ¿Qué cosa? La respiración. Vamos a ver, oír y sentir la respiración. Y si el paciente no está consciente, de igual forma, tenemos que sentir la respiración, ver si el paciente está haciendo los movimientos respiratorios y poder sentir si realmente el paciente tiene una respiración, quizás sea una respiración muy leve, pero tenemos que sentirla, ¿correcto? Si el paciente está consciente y está respirando adecuadamente, tenemos también dos aspectos. Si el paciente respira voluntariamente, ¿no? Naturalmente, la valoración que vamos a hacer es una valoración secundaria. ¿Por qué? Porque vamos a inmediatamente solicitar a los paramédicos indicándole el paciente está consciente y el paciente está respirando. Acto seguido, esto nos da a nosotros la potestad de poder interrogar al paciente primero para solicitar su consentimiento. Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sonia Negreiros. Voy a darle los primeros auxilios. ¿Me autoriza? Sí, lo autorizo. ¿Correcto? En un caso, por ejemplo, legal, que el paciente esté inconsciente, la ley nos permite nosotros hacer el auxilio directo porque la inconsciencia es una aceptación indirecta de que el paciente necesita auxilio, ¿correcto? Pero si el paciente está despierto, sí tenemos que hacer la autorización verbal para nosotros intervenir sobre esa persona. Presentarnos e indicarle, señor, mi nombre es Sonia Negreiros, voy a darle los primeros auxilios, ¿me autoriza? Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Presenta alguna enfermedad? Entonces, hacemos ese interrogatorio al paciente para nosotros poder tener más datos de cómo poder ayudarlo, ¿no? Quizás no dice, tengo un manejo pues un dispositivo cardíaco, entonces ya sabemos cómo actuar y eso es lo que tenemos que informar también. El paciente es portador de un marcapaso, entonces, correcto, ya tenemos la salvedad del caso, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer la valoración. Si la persona está consciente, está respirando, hacer la valoración secundaria, ¿no? Hacer la evaluación de pies a cabeza, dónde ha sido su traumatismo, ¿correcto? Si el paciente está consciente, pero no está respirando, entonces hay que presumir que el paciente, pues, está en un atragantamiento o está en un ahogo. También hay formas de evaluarlo eso, ¿no? El paciente puede tener una obstrucción completa de lo que es la vía respiratoria y no puede emitir ningún sonido, ¿correcto?
pero le vamos a pedir que pueda toser. Si tampoco puede toser, entonces la obstrucción es completa y basta unos segundos más para que el paciente pueda pasar de la conciencia a la inconsciencia por falta de oxigenación al cerebro, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte estamos haciendo nosotros la identificación de una persona consciente, ¿correcto? Una persona consciente y una persona que está respirando y que no está respirando. Si hacemos la valoración primaria y el paciente no está consciente, el paciente está inconsciente, hacemos la valoración sobre la respiración. Si el paciente, estando inconsciente, está respirando, de igual forma, solicitamos la ayuda a los paramédicos, indicamos paciente está inconsciente, tiene respiración, su respiración es de 15 respiraciones por segundo y hacemos la valoración del pulso. Inmediatamente después hacemos la valoración del pulso y si es que solamente si es que el paciente no presenta una herida visible y conocemos la causa de que haya sido un desmayo y no un traumatismo, recién podemos poner al paciente en una posición segura, que es una posición de costado con una pierna flexionada y un brazo extendido. Solamente en el caso de una valoración que tenemos la certeza de que no haya sido un traumatismo directo, una caída o que no podamos lesionar alguna otra parte del organismo, podemos hacer un movimiento al paciente. Mientras nosotros no conozcamos las causas del accidente, no podemos hacer el movimiento de la persona, porque podríamos estar agravando su situación, ¿correcto? Entonces, si tenemos al paciente inconsciente y hacemos la valoración de su respiración, y está respirando, hacemos los pasos que acabamos de decir. Pero si el paciente está inconsciente y vemos que no está respirando, tomamos el pulso y al momento de hacer la toma del pulso, encontramos que el pulso es muy débil o no se siente. Al momento de solamente sentir eso, inmediatamente nosotros notificamos como un paro cardiorrespiratorio e iniciamos con los procedimientos del RCP, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos esta valoración, o sea, no podemos llegar directamente y decir, el paciente está inconsciente, voy a ir y voy a darle un masaje. No podemos hacer esa valoración directa porque primero tenemos que ver si está respirando. Si el paciente está respirando, no podemos hacer una maniobra cardíaca porque vamos a afectar el latido normal del corazón y podemos provocarle más daño al paciente a nivel torácico, ¿correcto? Por eso es importante que antes de hacer los primeros auxilios mediante RPC, nosotros identifiquemos el pulso, identifiquemos la respiración. Si el paciente está respirando, no podemos hacer un RPC. Si el paciente presenta pulso y está consciente y está respirando, entonces tenemos que hacer la valoración secundaria, donde tenemos que evaluar otras situaciones que puedan afectar la vida del paciente, sea una hemorragia, sea una fractura, esas condiciones que ya son una valoración secundaria, ya la vamos a ver en la clase siguiente, la vamos a hacer de otra manera. Pero dentro de los signos vitales básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta, la conciencia, la respiración y el pulso, ¿correcto? La conciencia nos va a nosotros dar más luces de cómo debemos actuar. Y son los primeros segundos que nosotros tenemos que aprovechar para preguntar al paciente, porque muchas veces están en un momento despiertos y después se desmayan, ¿correcto? Entonces tenemos que hacer esa valoración inmediata de hacer las preguntas al paciente, su nombre, sus datos, presentarnos, pedir el consentimiento verbal y poder identificar qué es lo que ha ocurrido o dónde siente la molestia, ¿correcto? Entonces, esas valoraciones hay que tenerlo en cuenta inmediatamente, aprovechar los segundos de la conciencia del paciente. Inmediatamente, si el paciente pierde la conciencia y se desmaya, hacemos la valoración de la respiración, si todavía continúa respirando. Si todavía continúa respirando, ok, verificamos que no haya sido algún problema de atragantamiento, ahogo, para poder socorrerlos ya a ese nivel, ¿no? Del ahogo con las maniobras adecuadas para poder hacerle la expulsión del cuerpo extraño.
Pero si ya hacemos la tercera valoración, que es el pulso, y vemos que el pulso está disminuido, presenta una frecuencia inadecuada, está muy por debajo de la frecuencia normal de 60 a 80 pulsaciones por segundo en una persona adulta, entonces ya entramos en un... podemos nosotros señalar que el paciente está entrando en un paro cardiorrespiratorio y con eso tener la seguridad de poder hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿correcto? Si no tenemos esa valoración previa, estaríamos pues alterando la condición del paciente y podríamos agravarla, ¿correcto? Entonces, hasta ahí pues nosotros avanzamos con esta tercera clase. Y vamos a ver sus preguntas, si es que tuvieran ahí. A ver, los leo. Sí, está bien, Félix. Voy a mandar las diapositivas con el coordinador para que para que puedan repasar y puedan tener, ¿no? Bien, y bueno, no se olviden también de poder, igual, solicitar su certificación con los asesores de GCAP para que puedan ustedes tener su certificación, pues, del curso, ¿no? Y ya así puedan ustedes ir avanzando con su desarrollo profesional, ¿no? La tercera clase. ¿Cuándo fue la segunda? Las clases se están dando los martes, jueves y sábados, ¿no? En el mismo horario, de 8 y 5 hasta las 9, son los horarios de 8. Igual los que deseen pueden solicitar con el administrador las clases y ver ahí su certificación para que puedan acceder a ello, ¿no? Se les está entregando tanto las diapositivas como la grabación de las clases, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, está quedando grabada las clases, las 3 clases ya están quedando grabadas y igual, pues, ¿no? Pueden coordinar con el administrador del grupo de WhatsApp y ahí pueden consultarle para que puedan ustedes acceder a ello, ¿no? Bien, entonces, como repaso general, igual pues tenemos que nosotros tener en cuenta que si bien es cierto el tema de los primeros auxilios es necesario, importante que lo conozcamos pues todas las personas, seamos o no de la carrera de ciencias de la salud, que tengamos esa responsabilidad sobre lo que vamos a hacer. No es solamente el hecho de querer ayudar, sino es cómo hacerlo. Entendamos también uno de los puntos importantes que tocamos en la clase anterior, es la ética que tenemos que tener sobre las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Esas personas no dan el consentimiento para que puedan ser grabadas o para que puedan ser fotografiadas. Entonces, respetemos pues la intimidad de las personas y seamos pues un auxilio, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Pero para poder acercarnos también hay que tener, como había comentado en las primeras clases, las competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Que yo mismo tengo que tener un manejo adecuado emocional, tengo que tener un manejo adecuado psicológico para poder calmar al paciente, porque si yo estoy intranquila, si yo estoy nerviosa, el paciente lo va a sentir. Entonces, tengo yo que tener un manejo de mis emociones, tengo que tener también un manejo y capacidad de comunicación con el paciente y con la persona que voy a solicitar el apoyo para el accidentado, ¿no? Sea la ambulancia o sea los paramédicos, para que puedan venir y socorrer. Dentro de las valoraciones que hemos detallado el día de hoy, estamos viendo que necesitamos conocer en forma general dónde se encuentran, pues, la anatomía básica, donde se encuentra pues el sistema torácico, el sistema abdominal, en qué zona se encuentra cada órgano, ¿no? En forma general, para nosotros poder determinar y poder comunicar esto a la ambulancia
y a los paramédicos de cómo se ha llevado a cabo el proceso, ¿no? Y la valoración primaria que tenemos que hacer, la valoración importantísima que tenemos que hacer en los primeros segundos con la persona, principalmente son tres, ¿no? El tema de la conciencia. Tenemos que nosotros evaluar al paciente para determinar si está consciente, si es que él nos responde, si es que él está despierto, está con los ojos abiertos. Puede estar con los ojos abiertos, pero no responde, entonces hacemos el signo de la dilatación. Con la luz, puede ser con la lámpara del celular, hacemos la dilatación para ver si el paciente responde, ¿no? Y podamos nosotros descartar algún problema a nivel del cerebro. Después de eso hacemos pues la valoración de la respiración. Y muy importante esta valoración porque nosotros tenemos esos pocos segundos para nosotros determinar si el paciente puede entrar a una falla cardíaca, a un paro cardiorrespiratorio, si vemos que su respiración está muy disminuida. O por el contrario, vemos que la respiración está muy por encima de los valores normales. En una persona adulta de 15 a 20 respiraciones por minuto. Entonces podemos ahí determinar que el paciente está en una hiperexia, que es una intensa respiración que está haciendo el paciente, entonces probablemente esté muy angustiado. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es calmar al paciente, solicitar que se tranquilice, que respire profundamente para que eso se normalice, la respiración se normalice, ¿correcto? Y la valoración inmediata también en ese mismo momento de hacer la respiración, de tomar las respiraciones, podemos hacer la valoración del pulso, que el pulso en una persona adulta pues es de 60 a 80 pulsaciones por segundo. Entonces, esta valoración tenemos que hacerla a la misma par de estar haciendo la valoración de la respiración, ¿correcto? Tener con el conteo de los 2 dedos, no con el pulgar, sino con los 2 dedos, hacer la valoración del pulso, sea pues a nivel radial, a nivel humeral o a nivel carotídeo, ¿no? Esa de aquí es la más fuerte para nosotros determinar cuánto es la respiración del paciente, ¿correcto? Entonces, esos tres signos vitales son básicos, son importantísimos, son los primeros signos que nosotros debemos valorar. Si el paciente no presenta ninguno de esos signos, hay que estar evaluando que el paciente ya se encuentra en un proceso de un paro cardiorrespiratorio. Y es ahí donde recién vamos a nosotros a iniciar un proceso de masaje cardíaco según las indicaciones que se va a brindar pues en la próxima clase, ¿correcto? Sí, en la próxima clase vamos a ver lo que es el tema de RPC, y vamos a ver también otra valoración sobre el tema de ahogo, RPC, y algunos traumatismos que también son frecuentes, ¿no? Traumatismos y todo ello, ¿no? Sí, vamos a tocar el tema de herida también en la siguiente clase para ver el tema del mejor manejo en cuanto al sangrado. Tenemos que evaluar qué tipo de sangrado es también, ¿no? Para ir adelantando el sangrado arterial, si es un sangrado venoso, ¿no? Cómo actuar en cada caso. Es importante hacer esa valoración. Ok, Ana Lucía, sí, es importante básicamente que en condiciones normales las pupilas del ojo puedan responder. Si nosotros acercamos la luz de la lámpara o la luz directa hacia el ojo, la pupila en condiciones normales se tiene que contraer, ¿correcto? Y nosotros la alejamos y observamos que la pupila se dilata en su tamaño normal, ¿correcto? Esa es una reacción normal. En un paciente que ha tenido un traumatismo encefalocraneano, las pupilas o están midriáticas o están muy contraídas y así tú le pongas la luz y la saques, no se mueve, ¿correcto? Entonces ahí hay una alteración. O por el contrario, está pues dilatada, entonces también hay una alteración, ¿correcto? Entonces, lo normal del paciente es que las pupilas se dilaten y se contraigan con el flujo de la luz. Eso es en condiciones normales, ¿correcto? Vamos a hacer justo la valoración del tema de hemorragias también en nuestra próxima clase. Vamos a hacer hemorragias y RPC, atragantamiento. Vamos a ver esos casos
como los más frecuentes para poder nosotros identificar qué es lo que se puede hacer en cada una de esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, les dejo que puedan repasar, ¿no? Con esos tics puntuales que se le ha hecho para el tema de esta clase. Y vamos a hacer siempre en cada clase una pequeña retroalimentación de las clases y podamos absorber sus preguntas al final de la clase. Y bueno, la mejor de las suertes y repasen. Y bueno, muchísimas gracias el día de hoy. Y ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos.